Bien, vamos a resolver este ejercicio de probabilidad en el que tenemos, bueno, una caja, partimos de una caja en la que se introducen varias papeletas, cada una con una de las letras que vemos ahí. ¿Vale? En primer lugar, nos está preguntando cuál es el espacio muestral del experimento sacar una papeleta. Si sacamos una papeleta, al final lo que estamos haciendo es sacar una de esas letras de las que tenemos aquí. Por tanto, el espacio muestral va a ser simplemente pues, poner todas las letras que tenemos en cada una de las papeletas. Luego sería simplemente esto, separado por comas y entre llaves. Bueno, el apartado B nos pregunta suceso A, que sería sacar una letra mayúscula. Pues de todas las letras que tenemos aquí, solo nos tenemos que fijar en las mayúsculas, que serían estas. Por tanto, el suceso A va a estar formado por la B, la D, la E, la M y la U. El suceso B consiste en sacar una vocal. ¿Vale? Luego de todas las letras que tenemos aquí, nos fijamos en las vocales, que serían la A minúscula, la E mayúscula, la I, la O minúsculas las dos y la U mayúscula. Luego aquí van a ser A, E, I, O, I, U. Suceso C. Sacar una letra consonante. Pues nos fijamos y aquí tenemos B, C, D, F, M y X. Esas serían las letras del suceso C, que sería sacar una consonante. Como vemos, unas son en mayúscula y otras en minúscula. Eso no afectaría. Y el suceso D, pues estaría formado por las letras que sean minúsculas, es decir, A, C, F, I, O y X. Aquí el suceso D, saca una letra minúscula, serían todas esas letras. Bueno, también nos pregunta las probabilidades. Con respecto a las probabilidades, lo que tenemos que hacer es casos favorables partido casos posibles. Si nos fijamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 papeletas. ¿Vale? Luego, como hay 11 papeletas, si sacamos una, va a haber 11 casos posibles. Entonces, la probabilidad de A va a estar formada por una división que va a ser los casos favorables, que son el número de elementos que hay aquí, que son 5. Esos serían los casos favorables. Y los casos posibles hemos visto que son 11. Esto sería 0,4545. Es decir, un 45,45%. En el caso de B, pues sería lo mismo. ¿Vale? Los casos posibles son 11 y casos favorables, si contamos, aquí tenemos 5 letras. Luego va a ser similar a la probabilidad del caso A, 0,4545, es decir, un 45,45%. Bueno, y en el caso C y en el caso D, si nos fijamos, estos dos conjuntos tienen cada uno 6 elementos. Es decir, hay 6 casos favorables de 11 posibles. Luego la probabilidad de C va a ser 6 partido 11 y la probabilidad de D va a ser también 6 partido 11. Esto nos va a dar 0,5454, es decir, 54,54%. En ambos casos, aunque son sucesos distintos, pues la probabilidad es la misma. Bueno, en el apartado C tenemos alguna cosilla más. Primero tenemos que hacer la unión de A y B. Bueno, ¿cómo se hace la unión? Pues la unión sería coger todos los elementos de A que los tenemos aquí, es decir, B, D, E, M y U, y añadirle
los de B, siempre y cuando no se repitan. Es decir, yo ahora me fijo en estos de aquí y añadiría la A minúscula. La E mayúscula no hace falta que la ponga porque ya la tenemos aquí. Y añado la I, la O y la U no haría falta porque ya la tenemos aquí también, ¿vale? Bueno, ¿cuál sería la probabilidad ahora de esta unión? Pues igual, los casos posibles siguen siendo 11. Y ahora aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, aquí hay 8 casos favorables de 11 posibles. Con lo cual habría que hacer esa división que da 0,7272. Es decir, esta probabilidad ya es una de las anteriores, 72,72%. Bueno, después tenemos que hacer la intersección de A con C. Bueno, ¿qué significa eso? Pues que yo tengo que fijarme en los elementos que tengo en A y en los elementos que tengo en C. Y la intersección van a ser aquellos elementos que estén en los dos conjuntos. Si nos fijamos, tenemos aquí la B mayúscula que está en los dos. Luego, esa B mayúscula forma parte de la intersección. La D mayúscula también está en los dos, con lo cual también forma parte de la intersección. Y la M mayúscula es la otra letra que estaría en ambos. Por tanto, la intersección de esos dos conjuntos, de esos dos sucesos, serían las mayúsculas B, D y M. Son las únicas tres letras que están en los dos. Por tanto, su probabilidad serían casos favorables, en este caso son 3. Y casos posibles siguen siendo 11. Hacemos la división y nos da 0,2727, es decir, su probabilidad es 27,27%. Bueno, después tenemos B menos D. Bueno, en este caso tendríamos que coger los elementos de B, vamos a cogerlos, son A, E, I, O y U. Y tendríamos que quitarle los elementos de D, que son A, C, F, I, O y X. Bueno, ¿cómo se quita esto? Realmente yo me tengo que fijar en los elementos que tengo aquí en el primero, en B, y si alguno está aquí en el segundo, en este caso D, lo tendría que quitar, ¿vale? Luego aquí en B tengo la A, pero como la tengo también en D, esta A va a desaparecer, ¿vale? Es decir, es buscar los elementos que tienen en común y quitarlos del primero. La E mayúscula está en B, pero no está en D, por lo cual la E mayúscula se va a quedar. La I minúscula la tenemos en B, pero la tenemos también en D. Luego esa va a desaparecer. La O minúscula la tenemos en B, pero también está en D, va a desaparecer. Y la U mayúscula se va a quedar, porque está en B, pero no está en D. ¿Vale? Luego, este sería el conjunto B menos D. Es decir, a los elementos de B le quito aquellos de D que estén en B. Pero todos estos de aquí, C, F y X, no se han quitado porque no estaban, ni aparecen ahora, ¿vale? Sin embargo, si lo hacemos al revés, D menos B, pues no va a ser lo mismo. Es decir, ahora cogemos D en primer lugar, A, C, F, I, O y X. Y le tendríamos que quitar elementos de B, que serían A, E, I, O, U. Entonces, en este caso, al primer conjunto le tendríamos que quitar la A, la I y la O, que son los que están repetidos. Pero nos quedamos solo con los que estaban en D, que no han sido eliminados, es decir, C, F y X. Y en el caso anterior nos quedamos solo con los que estaban en B,
que eran la E y la U. ¿Vale? Por tanto, la probabilidad de B menos D, aquí vemos que hay dos casos favorables, la E y la U, de 11. Y la probabilidad de B menos B va a ser 3 partido 11. ¿Vale? Es decir, son cosas distintas. No es lo mismo B menos D que D menos B. Igual que no es lo mismo 3 menos 7 que 7 menos 3. Bueno, en el primer caso, esta probabilidad, 2 partido 11, es 0,1818, es decir, 18,18%. Y la de D menos B es 3 partido 11, que es 0,2727, 27,27%. Bueno, y ya estaría resuelto todo el ejercicio. ¿Vale?